hablar sobre la sexualidad y específicamente qué es lo que sucede cuando la sexualidad no está anclada al cuerpo. Ya vamos a especificar cuál es la forma sana de vivir este proceso y cuál es la forma, en el fondo, como quizás un poco desconectada. Cuando, por ejemplo, hay traumas, cuando hay una mala educación, cuando no hay una vivencia desde lo físico, sino hay una vivencia desde la fantasía, suele pasar que muchas personas viven la sexualidad desde la mente, ya desde la mente, desde la obsesión, desde la fantasía, desde quizás algún anhelo que no es físico, que no está pasado por el cuerpo, por el instinto, por los sentidos, ¿ya? En general, las cosas que nos otorgan placer son las cosas que podemos percibir a través de nuestros sentidos, olores, sabores, tacto, cosas que tienen que ver con una sensación de placer o displacer a nivel físico. ¿Ya? Por eso muchas veces algo que a mí me puede resultar placentero, para otra persona puede ser desagradable y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la experiencia que asociamos al placer es individual. Ya, o sea, para mí el olor, no sé, a canela puede ser muy afrodisíaco y para alguien puede ser muy repulsivo porque le va a recordar a su abuelita que cuando era chico hacía unos postres y no le gustaban, ¿se entiende? Respecto de la conexión con el cuerpo, la forma en que habitamos nuestro cuerpo es muy personal, tiene que ver con tu historia. Si es un cuerpo que ha sido cuidado, nutrido, un cuerpo que ha sido escuchado, atendido, vamos a saber cómo validar las necesidades del cuerpo y del instinto, porque vamos a estar conectados con el cuerpo nos va a estar reportando información, nos va a estar dando señales. Pero si el cuerpo ha sido herido, vulnerado, maltratado, si ha sufrido algún tipo de trauma, de abuso, lo más probable es que como estrategia de sobrevivencia hayamos desarrollado una desconexión o una disociación del cuerpo. Entonces, el cuerpo, al percibir todo lo que nos pasa con el exterior, ¿cierto? En esta interacción con el medio o con otras personas, el cuerpo ya no es un sensor que nos va indicando, o mejor dicho, nosotros dejamos de escuchar ese sensor. Ya, entonces el cuerpo puede estar tenso, el cuerpo puede estar incómodo, pero tú no lo validas, tú no lo escuchas porque aprendiste a desconectarte de tu cuerpo a muy temprana edad para no sentir dolor, para no estar presente durante experiencias traumáticas. Y esto puede haber pasado desde situaciones donde fuiste vulnerado, quizás hubo descuido, sin negligencia, por ejemplo, un niño que pasó hambre, que pasó frío, que fue descuidado, pero también pueden ser situaciones de maltrato físico, de violencia física, situaciones de maltrato sexual, por ejemplo, donde hay un abuso, donde hay una forma de acercarse al cuerpo que es poco respetuosa, que no tiene en consideración al otro, sino que solamente es pensando en mi satisfacción o en mi rabia o en mis intereses. Ahora, esta estrategia de sobrevivencia es algo que está como inscrito en nuestra memoria y en nuestra corporalidad. Entonces, cuando llegamos a una edad más grande y queremos empezar a vivir el cuerpo como un lugar de encuentro, como un lugar de conexión, como un lugar de placer, no sabemos cómo hacerlo y no vamos a poder conectar con el placer finalmente. ¿Por qué? Porque como ya no estamos conectados con el cuerpo, esa necesidad se va a ir a la mente. ¿Y qué es lo que la mente hace? La mente inventa escenarios que nunca se van a poder satisfacer 100%. Entonces, hoy día quiero una cosa, mañana quiero otra y pasado quiero otra. Yo esto lo he visto mayoritariamente en hombres que no tienen una sana relación con su cuerpo, que el conocimiento que tienen del cuerpo es un conocimiento que vieron en el porno, un conocimiento súper desacralizado, donde no hubo una educación emocional, física, de ningún tipo. Y entonces tiene la idea del cuerpo como que el cuerpo fuera una máquina que tú la mueves, la subes, la bajas y no hay una conexión entre lo que yo siento, lo que me pasa aquí, lo que me pasa acá. O sea, es una desconexión total donde también hay una cosificación y una deshumanización del otro. Entonces yo dejo de ver al otro como un sujeto de placer, sino como un objeto de placer. Y muchas veces ese placer va tomando también una forma torcida, una forma deforme, ¿ya? No porque el sexo en sí sea malo o el placer sea malo, no por conceptos cristianos de culpa, de castigo, no por ese tipo de cosas, sino porque cuando tú tienes algo negado y reprimido, la única forma en que ese algo aflore a la luz es de manera torcida. Para que eso que está negado y reprimido aflore de manera consciente, tú tienes que llevarlo a la mente consciente y decir, oye, esto me da susto, esto me da asco, esto me genera rechazo, y darle una vuelta. Es como lo que hacemos en terapia, ¿no? Que terminamos hablando de un montón de cosas que decimos, oh, sí, no me había dado cuenta que me pasaba esto con esto, haciendo conexiones.
Pero cuando tú no lo haces consciente, esa pulsión sexual no desaparece. O sea, en algunos casos sí desaparece, seamos claros. Hay personas que están completamente desconectados, que viven casi como asexuales, que no tienen interés, por ejemplo, en conectarse con otro ser, ni buscan placer sexual en nada, porque el placer sexual también se puede buscar, por ejemplo, en la comida, en los vicios, en otro tipo de interacción, no necesariamente la conexión sexual con otra persona. Pero hay personas que viven al margen del cuerpo, no sienten, no conectan, no buscan el placer, entonces ahí hay una desconexión. En otras personas, la pulsión sexual sigue estando ahí, porque es una pulsión inherente al ser humano, pero no la viven a través del cuerpo y no la viven a través de la conexión con otra persona, sino que la viven a través de una obsesión, de una fantasía, de algo que puede llegar a ser perverso, no porque la sexualidad en sí sea mala, sino porque, vuelvo a insistir, lo que está negado y reprimido va agarrando una forma que no es armónica, una forma que no es sana, una forma que no es amable, una forma que suele ser torcida porque estamos viviendo algo desde lo profundo, desde lo oscuro, desde la negación, desde la represión, desde la culpa, desde el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ponía casos puntuales. En mi caso, lo que yo más he visto, hombres desconectados del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un espacio de lo femenino. El cuerpo es un espacio donde tú vas a vivir tus sensaciones, tus emociones, donde tú te abres, donde tú te vuelves receptivo. Y eso es precisamente lo que los traumas nos impiden, conectar con nuestra profundidad, con nuestras emociones, porque cuando tú conectas con el cuerpo, en esta búsqueda de placer, no solo vas a conectar con el placer, vas a conectar con el dolor, con las emociones que quedaron atrapadas, con el miedo, con la angustia. Entonces, muchas personas no lo viven a través del cuerpo porque no tienen control. Es como una caja de Pandora, como que voy a conectar acá y va a aparecer un montón de otras cosas. Entonces lo viven, por ejemplo, desde no, es que quiero hacer un trío, no, es que quiero hacer esto otro, no, es que usemos juguetes, es que no, la fantasía sadomasoquista, es que esto otro y esto otro, porque entonces lo que está satisfaciendo es un deseo que está en la mente, no está en el cuerpo. El cuerpo no necesita tanta parafernalia para sentirse, para disfrutar, para sentir placer o para sentir disfrute, ¿cierto? Sino que el cuerpo solo necesita que haya un flujo de energía, porque además la energía sexual tiene un correlato interno donde la energía pasa del hombre a la mujer, o sí, dependiendo del tipo de pareja que establezcamos, ¿cierto? Donde esa energía tiene que moverse dentro de un centro de energía hacia otro centro de energía, donde tiene que haber como una sintonía interna que va a conectar nuestros distintos campos, nuestros distintos niveles de conciencia. Si eso no pasa, la energía queda ahí como resonando solamente a nivel pélvico, ¿cierto? A nivel uterino o a nivel de próstata, que es como el equivalente del útero en el hombre, y eso va a generar problemas, va a generar patologías, va a generar problemas de todo tipo, que van a aflorar primero síntomas muy paulatinamente y luego van a ser ya un diagnóstico crónico. Y que además esto puede tomar la forma de un problema también psicológico. Problemas que tienen que ver, por ejemplo, con disfunciones, que tienen que ver con parafilias, que tienen que ver con obsesiones. ¿Por qué? Porque la idea de abrirnos, la idea de sentir, de conectar, de profundizar, nos resulta intolerable. Ahora, ¿por qué? Ahí es donde hay que empezar a revisar la historia, ¿ya? Porque como estos archivos, sobre todo los archivos traumáticos, están como clasificados, ¿no? Quedaron como encriptados en la memoria, muchas personas no lo recuerdan. Muchas personas te dicen, no, a mí jamás me pasó nada de eso. Y uno dice, ok, yo te creo, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Tu cuerpo está somatizando, tus interacciones con otros están diciendo algo. No es inventarnos trauma, es que es evidente que el trauma no nos va a hablar al principio en un lenguaje verbal, así como en el 5 de abril de 1985 me pasó tal cosa. No, te lo va a decir como síntoma, como sensaciones, como fobias, como tic, como un sueño repetitivo, como una pesadilla, como una aversión a ciertas cosas. O sea, tu cuerpo te lo va a estar mostrando porque el cuerpo es el territorio del subconsciente. Entonces está esa información ahí registrada, pero no te la puede comunicar con todas sus letras. ¿Y por qué no? Porque la idea, o sea, el razonamiento detrás del trauma es que esa información quede silenciada, porque en ese momento que tú viviste esos eventos, tu mente racional no tenías las herramientas para procesar eso. Pero ahora, en un contexto seguro, en un contexto
como que libremente tú eliges en un contexto donde tú ya eres un adulto, eres autónomo, donde tú estás buscando entender tu historia y por qué te relacionas de la forma en que lo haces, sí es posible ir abriendo esos archivos, ir permitiendo que esa información salga a la luz, que emerja, que nos muestre cómo se conecta esto con esto. ¿Ya? Ahora, en el caso de las mujeres, por ejemplo, donde de repente hay también mucha violencia, sucede otro fenómeno y es que nos desconectamos de nuestro placer y nos conectamos con el placer del otro. Entonces nos volvemos objeto, porque en el fondo muchas mujeres han sido sexualizadas a muy temprana edad, han sido objeto, por ejemplo, de miradas incómodas, de palabras incómodas, de... No, no todo es físico, o sea, hay personas que pueden haber sufrido, no sé, tocaciones indebidas, pero también a veces una mirada, un comentario también puede ser profundamente desagradable, porque tú eres una niña, no tiene por qué estarte mirando el vecino, ni tu tío, ni el papá, ni nadie. O sea, esa sensación como de incomodidad que está bien, porque hay una edad en la que tú no tienes por qué ser sexualizada. Bueno, objetivamente, a ninguna edad debería ser sexualizada, pero menos si eres pequeña o eres un adolescente donde todavía no tienes el autoconocimiento ni la sabiduría para decidir cómo, cuándo y dónde, con quién me relaciono. Ya cuando una persona te vuelve objeto de comentarios inapropiados, de miradas inapropiadas, de actitudes inapropiadas, lo que tú haces también es decir como que yo no sé cómo vivir este deseo porque no es mi deseo. Yo a los 8, 10, 12 años no estoy sintiendo deseo. El otro está poniendo algo sobre mí, como que a veces tú escuchas un piropo de mal gusto y te da como hasta guácala, te dan ganas de llegar a tu casa así como a bañarte, y mucha gente dice, ay no, pero el acoso callejero no existe, es que a mí no me molesta que me digan piropos, ay, es que ahora no se les puede decir nada. Sí, claro, porque tú no te estás poniendo en el lugar del otro. Quizás un piropo amable podría pasar si es que la persona lo quiere recibir, pero tú no tienes que hacer comentarios sobre el cuerpo del otro, ni tienes que decirle al otro lo que quieres hacer con su cuerpo, ni tienes que decirle ningún tipo de apreciación sobre el otro, porque así funciona, o sea, no debería pasar, pero es parte de la violencia de género y es parte del patriarcado, que el otro cree que puede opinar incluso sobre un territorio que no es su territorio, porque el cuerpo es mi único territorio, es el único territorio que me pertenece. Entonces, cuando ha sido vulnerado en cualquiera de los sentidos, en un sentido simbólico, en un sentido que puede ser incluso a veces la publicidad que nos bombardea con estereotipos y cosas, o en un sentido concreto, ¿cierto? Desde lo simbólico a lo concreto hay un gran trecho que pueden haber muchas variantes. Lo que va a pasar en esos casos es que tú ya no habitas tu cuerpo de manera consciente como un sujeto de deseo que decide lo que le gusta, lo que no le gusta, sino que está pensando en gustarle al otro o en no gustarle al otro. Fíjate que algo que sucede mucho con los trastornos alimenticios, por ejemplo, dos cosas. Una, esta necesidad de retomar el control frente a un mundo que nos parece súper caótico, donde yo no tengo ninguna injerencia en lo que hacen mis papás, la vida, la familia, mi pololo. Lo único que tengo a la mano y que yo puedo manejar es mi cuerpo. Decidir si como, no como, si vomito, si hago esto, si hago aquello. Esa sensación de control, esa necesidad de control es lo que está detrás de muchos trastornos alimenticios. Pero también en muchos trastornos alimenticios hay un trasfondo de abuso. ¿Por qué? Porque en este intento de borrar, de no sentir la angustia o el malestar de haber sido pasada a llevar por alguien, ¿cierto? En un sentido, decíamos, simbólico concreto. Tú vas a querer, por ejemplo, muchas veces las niñas no desarrollar caracteres sexuales, o sea, quedarse en un cuerpo de niñas para estar más protegidas. ¿Por qué? Porque está esta idea consciente o subconsciente de que si crezco y me desarrollo, voy a ser aún más vulnerable a las miradas, a las intenciones de un otro. Entonces, un cuerpo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, un cuerpo que está padeciendo trastornos alimenticios vuelve a tener un funcionamiento hormonal como si tuvieras 12 años, ¿ya? Entonces, eso es como volver a la preadolescencia en un tiempo donde no tenías que hacerte cargo de si tenías pechos, de si tenías caderas, de si eres atractiva o de si eres vulnerable a cierto tipo de intenciones. Es como una regresión. Entonces, inconscientemente, ya sea porque se vivió una experiencia o hay una carga también a nivel ancestral, porque puede que el abuso no se haya vivido en primera persona, pero sí hay una memoria de todas las niñas, mujeres, adolescentes que en generaciones anteriores a los 12 años te casaron, a los 12 años alguien abusó de ti, a los 12 años te convertiste en madre. Entonces,
Cuando tú lo ves hacia atrás, todas tenemos una abuela que a los 12 se casó, o una tía que era súper normal, o que la secuestraron, la vendieron, o la regalaron, o la cambiaron por una vaca y un par de gallinas, ¿se entiende? Entonces, esas memorias también hacen que el cuerpo busque estrategias de desconexión, ¿ok? Vamos a hablar un poco más de qué pasa cuando no vivimos la sexualidad desde el cuerpo, ¿cierto? La vivimos desde la mente o desde la desconexión, desde la ausencia. Primero, si yo me desconecto de mi territorio, le estoy dando todo el espacio al otro. O sea, el otro puede hacer y deshacer, porque yo no estoy aquí, yo ni siquiera sé si me gusta, si no me gusta, si lo disfruto o no lo disfruto, no tengo idea. No tengo el conocimiento de mí mismo. Eso tiene que ver con una profunda desvalorización de lo femenino. Y en el caso de la desconexión, donde me voy a la mente, lo que hago es que esto se transforme en algo torcido, porque decíamos, la mente nunca está satisfecha. La mente hoy día quiere una cosa, pero mañana quiere otra, y otra, y otra, y vamos a ir escalando, y vamos a terminar, quizás, no sé, involucrando más gente, más especies, más bizarro cada vez. Y esto no tiene que ver con si la sexualidad es algo bueno o negativo, porque eso no está juzgado de esa forma. Es distinto una persona que vive plenamente su sexualidad, que quiere explorar X juego, X modalidad, X juguetes. Ahí hay una plenitud y hay una voluntad de explorar. Pero si esa persona lo está haciendo desde la obsesión, porque tiene la negación de un trauma o la desconexión de su cuerpo por las razones que sean, el problema ahí es que entramos en una puerta sin retorno. Porque la mente siempre va a querer más, siempre va a querer más, siempre va a querer más, siempre va a deshumanizar, siempre va a desconectarse, siempre va a buscar una satisfacción que no se agota, porque el placer, cuando lo vives desde el cuerpo, tiene un inicio, un clímax y un fin. El cuerpo dice, oh, ya, pasó, puedo seguir con mi vida. Y hasta que vuelva a sentir deseo, hasta que vuelva a sentir placer, ¿se entiende? Pero la mente no. La mente está como en una escalada de anhelo, 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 fantasía, 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 obsesión, 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 que termina siendo finalmente perversión. Y esa perversión implica siempre del abuso de un otro, porque son pocas las perversiones que tú puedes vivir en secreto, ¿no? A menos que una persona fuera, no sé, adicta a la pornografía, pero igual para que se produzca esa pornografía alguien está siendo abusado, porque esta idea de que hay una industria, la verdad es que las personas que ingresan a esa industria libremente, yo creo que son súper pocas, ahí hay una herida, hay un conflicto, hay algo que tiene que ver con, no es una decisión plenamente consciente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de cómo recuperar la conexión. Entonces, ¿qué es lo que hizo que inicialmente yo o fulano se desconectara de su cuerpo? ¿Ya? Yo solo me puedo hacer cargo de lo mío. No puedo ir a como decirle, es que yo creo que mi pareja tiene un problema. Si tu pareja tiene un problema y tú lo estás viendo, muchas veces hay personas que no van a querer hacerse cargo, te van a decir, no, son cosas tuyas. O sea, a mí me ha pasado, particularmente en un par de relaciones, de ver algo que yo en ese momento, quizás porque era más chica, no entendía y decir, este sujeto tiene un problema. No sé cómo llamarlo, tiene un problema con la culpa, por un tema religioso, tiene un tema, por ejemplo, yo tenía un ex que tenía muchos temas porque su papá había sido sumamente infiel. Entonces, él tenía una disociación entre como la mujer buena que está en la casa, que cuida a los hijos, que es como la polola también buena, y estas otras mujeres de la mala vida, que era como una polaridad, ¿no? Como mujer santa, mujer puta, y eso a él, te estoy hablando de una persona de 30 y tantos años, le jodía la cabeza y le generaba problemas de salud, le generaba problemas en sus vínculos, le generaba una contradicción interna que finalmente repercutía en sus relaciones porque tú decís, ¿dónde me vas a poner a mí? Porque yo santa no soy, pero puta tampoco, no tengo por qué jugar ese juego porque esas son tus creencias, no son las mías. ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? Tú. Pero esa persona en particular, yo me acuerdo de haber terminado esa relación en un momento en que él me dijo, Manu, yo sé que tengo un problema, pero esto es tan doloroso que elijo no hacerme cargo. Y yo dije, perfecto, yo te respeto, pero no hacerte cargo de eso es seguir haciéndome daño a mí, porque en ese momento a mí la situación me estaba lastimando y yo era mucho más chica. Entonces uno dice, ok, esta persona es consciente y yo tampoco soy la salvadora de todo el mundo, porque esa persona en particular tenía herramientas, era una persona que se dedicaba a esto también, entonces tú dices, a veces en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como que ahora, hay muchas formas de trabajar con la sexualidad desde el cuerpo, desde lo energético, desde lo ancestral, desde lo transgeneracional, desde las constelaciones familiares, desde la terapia floral. Créanme que la terapia floral es una gran ayuda, desde la sanación energética. O sea, tenemos una cantidad de herramientas para poder gestionar esa desconexión o ese bloqueo o esa acumulación de energía o esa dificultad para abrirse, para generar el encuentro, el intercambio.
pero tiene que ser la voluntad de una persona. A veces tú quieres ayudar a tu pareja, quieres ayudar a este, quieres ayudar a este otro. Tú solo puedes sanarte a ti misma, quizás por extensión a tus ancestros y a tu descendencia, pero solo puedes trabajar lo que para ti es justo. Entonces, en este sentido, las herramientas siempre son de autogestión. Pueden ser más teóricas, más prácticas, más energéticas, más ancestrales, pero tienen que ver con lo que yo quiero y lo que yo merezco. Porque por mucho que tú quieras sanar o mejorar a otra persona, no vas a lograrlo porque esa persona tiene que querer hacerse cargo de ese conflicto. En el caso de los trastornos alimenticios, que decíamos que muchos de ellos tienen como trasfondo una dificultad para conectar desde el cuerpo o la necesidad de tener control frente a una realidad sumamente caótica y cambiante, en ese caso, sí se pueden trabajar algunas cosas ligadas al linaje femenino, ligadas a la relación madre-hija, ligadas a la relación con el cuerpo, ¿cierto? Hay varias cosas que sí se pueden trabajar. Puedes aprender a gestionar tu energía emocional, aprender a gestionar tu energía sexual, aprender a mover esos circuitos de energía para que no se genere esa sensación de vulnerabilidad o de estar demasiado expuesto, ¿cierto? Pero esas son variantes sumamente específicas. Si tienes alguna duda sobre este tema, algún síntoma, algún malestar que estés experimentando, por favor, déjame tu comentario, porque en el fondo lo que necesitamos es ir como ampliando este tema, que cada vez sea más socializado, que cada vez sea más fácil hablarlo, que salgamos de los secretos, del morbo, de la oscuridad, que es lo que hace que finalmente, por ejemplo, muchos abusadores, muchas personas que toman poder sobre un otro, porque a veces no existe la idea de que el abuso se puede dar en una pareja, pero el abuso sí se da en una pareja fundamentalmente porque no hay equilibrio entre las partes y a veces, muchas veces, el lado de las mujeres está sumamente pequeño. ¿En qué sentido? Que hay una desconexión de su sabiduría, de su valor, de su autonomía, de su autoestima, de su autoconocimiento. Y en eso también consiste la sanación de la energía femenina.